Hola DevHeads. Continuando con el tema de animaciones en Unreal, hoy hablaremos de dos temas, los State Machines o máquinas de estados, que nos permiten manejar distintas animaciones de acuerdo a un gráfico de estados y que se rigen por ciertas reglas establecidas por nosotros mismos. Y los Blend Spaces, en este caso solo hablaremos del de una dimensión, el cual usamos desde el video pasado, pero vamos a examinarlo con más profundidad en este video. Así que sin más que añadir, comencemos. Anteriormente hablamos del Animation Blueprint y el uso de los Animations Assets. Y también usamos un Blend Space, todo esto para animar nuestros Skeletal Meshes. Pero ahora usaremos un sistema que no solo se usa para animación, sino que tiene muchos usos. Hablaremos de las máquinas de estado. En general, las máquinas de estado finito son modelos de sistemas que se basan, como bien su nombre dice, en estados. Imposible. Los estados se pueden ver como configuraciones que son únicas. Así, por ejemplo, si vemos la vida como un estado, la muerte sería otro estado, y un ser solo podría estar en uno u otro estado, pero no en los dos. Pasando esto a la animación, simplemente nos hace asociar los estados a animaciones en particular. Así, por ejemplo, si el personaje no se está moviendo, podemos decir que está en estado idle. Y si se mueve, podría estar caminando o corriendo. Y podríamos añadir más estados. Por ejemplo, trotar, saltar, agacharse, morir, etc. Pero ¿cómo se pasa de un estado a otro? Lo haremos a través de reglas que nosotros mismos definiremos. Por ejemplo, en nuestro video anterior dijimos que las animaciones de caminar o correr están asociadas a la velocidad del personaje. Si la velocidad es 0, el personaje no se mueve. Y si la velocidad es mayor que 0, puede estar caminando o corriendo, dependiendo de qué tanta velocidad lleve el personaje. Estas son las reglas, y se representan como flechas ya que determinan también el sentido u orden que se debe seguir. Es decir, que si estamos en estado idle y la velocidad aumenta, pasaríamos a este estado. Como vemos, la flecha indica el orden de la regla. Mientras que si ya estamos corriendo, esta regla no nos sirve. Debemos crear otra que nos permita ir en el otro sentido. En este caso pasaremos a ese estado si la velocidad es, por ejemplo, 0. Se llama máquina de estados finita porque justamente son estados controlados, una cantidad definida de ellos, aunque bien puede volverse tan compleja como querramos. Esto puede hacerlo difícil de entender cuando hay demasiados estados, pues cada uno de los nodos puede estar conectado a los otros y viceversa, y así se puede crear una gran maraña de flechas que dificultará entender el sentido que llevan los estados. Pero veámoslo en Unreal. Para crear una máquina de estados, damos clic derecho y seleccionamos State Machine. Le damos un nombre. Y aquí tenemos algunas opciones disponibles, como el número de transiciones por frame, si queremos saltarnos el estado de default para pasar directamente a otros estados, o si queremos que se permitan o no las funciones de Animation Notifies, que son básicamente funciones que se activan con unas etiquetas que están puestas en las animaciones, para poder ejecutar código en momentos específicos de una animación. Para más claridad sobre estos settings puedes ver directamente la documentación donde son explicados con más detalle. Ahora bien, si entramos en la máquina de estados, aquí podremos crear nuestros estados y reglas. Para crear un estado damos clic derecho y podremos seleccionar Add State. Esto nos crea un nodo al que podemos darle un nombre, por ejemplo idle, y puede ser conectado al nodo o inicio que ya tenemos. Entry es el punto de partida de la máquina de estados, y eso hará que el nodo conectado sea el nodo por default de esta máquina de estados. Si creamos otro estado, Walk Run, así podemos juntarlos y eso nos creará una flecha y este círculo. Aquí es donde estará la regla de transición entre un estado y el otro. Como vemos, al ser una flecha, nos marca un camino. Así que esta regla es la que marca el paso de idle a walk run. Si queremos que de walk run vuelva a idle, entonces debemos crear otra flecha. Lo haremos tomando el nodo y desplazándonos en el sentido que queremos conseguir. Así se creará una nueva regla. Por supuesto, estas están vacías. Si entramos a la primera, vemos que esto requiere de una lógica booleana, es decir, true or false. Por ejemplo, en este caso queremos que el personaje se mueva si la velocidad en el suelo es mayor que 0. Ahora bien, aquí podríamos hacer una pequeña mejora respecto al código anterior, donde justamente veíamos si la velocidad era mayor que 0. Aquí podríamos, por ejemplo, ver si es mayor que 5. Esto con el fin de que una velocidad demasiado pequeña no active el movimiento. Incluso podría ser más que 5, dependiendo de lo que quieras lograr. Continuando, para volver a otras partes del gráfico podemos hacerlo desde la parte de arriba. Así, para hacer la segunda regla, en este caso le diremos que la velocidad sea menor o igual que 0, o también podríamos evaluar que sea igual a 0, o en este caso, de la misma manera que hicimos en la regla anterior, veremos cuando la velocidad sea menor que 5, para que se detenga un poco antes y no se establezca directamente con el 0. Aquí en las reglas de transición tenemos algunas configuraciones. La prioridad, que esto es útil cuando se tienen varias animaciones que podrían ejecutarse al mismo tiempo, así la que tenga mayor prioridad será la que se elija. Bidirectional es similar a como lo tenemos ahora, pero más directo, y usará la misma lógica de la regla ya establecida, en vez de una propia. Podemos cambiar también el tipo de lógica a usar, y Share es una posibilidad que tenemos cuando queremos que una misma regla se aplique en varios nodos. Por ejemplo, si tuviéramos esto,
y añadiéramos el salto, aquí tendríamos que crear la misma regla en todas las transiciones. Es decir, entrar a cada una de estas reglas y establecer la regla, que en este caso sería ver si el personaje está saltando. Pero esto tendremos que repetirlo en cada una de las reglas. Mientras que con Share simplemente podemos decirle a esta primera regla que sea compartida y usarla en cualquier otra transición. Por su parte, Automatic Rule Base se basa directamente en la animación y el tiempo de transición para pasar de estado, así que no tendríamos una regla propia, sino que pasaría de una a otra con una regla automática. Otros settings importantes, por ejemplo, son el Blend Time. Como vimos cuando usamos el Blend by Bool, el Blend Time es el tiempo para que una animación se cambie por otra. De esta manera el cambio no es automático, y así el movimiento o rotación de los huesos se interpolan para que sea más suave la transición. Y podemos elegir qué tipo de curva usar. Esto simplemente marca el cambio de la transición. Por ejemplo, con una curva lineal, el intervalo es siempre el mismo. Mientras que por ejemplo en esta, el cambio se hace más lento al inicio y al final. Incluso puedes usar tus propias curvas customizadas. Bien, pero aún no tenemos ninguna animación, solo definimos la lógica de las reglas. Así que podemos elegir cada uno de nuestros estados y añadirles animaciones. Como vemos es igual de fácil que como lo hicimos anteriormente, es solo cuestión de juntar los nodos. Y ya teniendo esto podemos volver a nuestro Anim Graph y en vez de usar el Blend by Bool para elegir entre una animación idle y el Blend Space de Walk Run, usamos directamente nuestro State Machine. Si compilamos vemos que nuestras animaciones se reproducen correctamente. Solo hemos cambiado la lógica para usar nuestro State Machine en vez del Blend by Bool. Nos quedan dos opciones dentro del State Machine, el uso de alias para los states y los conduits. Los alias nos permiten usar un solo nodo que tenga el funcionamiento de otros nodos, para así simplificar la gráfica y hacer que se vea menos complejo. Si bien muchos prefieren no usarlas porque consideran que esto añade complejidad a la hora de entender la máquina de estados, pero finalmente eso es decisión de cada persona. Por otra parte tenemos los conduits. Estos nos permiten tomar decisiones antes de entrar en otros estados. Si tenemos algo como esto, vemos que al entrar al conduit, este no tiene un espacio de pause animation, sino que es igual a las reglas de transición. Aquí por ejemplo podremos poner una variable o un cálculo que dé como resultado un bool, pero podemos simplemente dejar que pase directamente usando un true. Y así, por ejemplo en este caso, tendríamos que al morir, se llega a este estado y como encuentra que es true directamente, simplemente pasaría a calcular las otras transiciones, para saber qué camino debe tomar, y de esta manera podríamos tener varios tipos de animación de acuerdo a cómo murió el personaje. Así cada una de estas reglas simplemente tendría que verificar el tipo de muerte para ver si coincide con el tipo de animación. Genial, ahora veamos más de cerca los Blend Spaces. Un Blend Space es un asset de animación, que nos permite mezclar varias animaciones de acuerdo a uno o más parámetros. En este caso, al ser de una sola dimensión, solo se usa un parámetro. Y como vemos aquí, en realidad tenemos tres animaciones: Walk in Place, Walk Forward y Run Forward. Si oprimimos la tecla Control, podemos movernos con el mouse a través de esta línea y ver la transición entre estas animaciones. Para crearlo podemos simplemente seleccionar del menú Animación la que dice Blend Space 1D o bien Blend Space para dos dimensiones. Luego se selecciona el esqueleto a usar y una vez dentro simplemente tenemos que poner las animaciones que queremos dentro del recuadro. Tienen que haber mínimo 2 para que haya una transición. Luego podemos controlar qué valores queremos usar. Por ejemplo, en el caso de que hemos estado usando, podemos ver que en el Horizontal Axis, además de un nombre que le podemos dar, que en este caso es Speed, pues es justamente la variable que estamos usando para determinar qué animación debe usarse. Tenemos un mínimo y un máximo, en este caso 0 y 500. Así que si nuestro personaje se está moviendo a una velocidad mayor de 500, o por algún motivo recibe un valor negativo, estos simplemente se ajustarán a 500 y 0 respectivamente. También tenemos un grid, es decir, la cuadrícula, y podemos configurarla para que tenga más o menos espacios, esto con el fin de que nuestras animaciones se ajusten de mejor manera a lo que queremos. Por ejemplo, si activamos esto, vemos que las animaciones estarán siempre puestas en algún punto de la cuadrícula. Esta otra opción, contrario a lo que dijimos antes, permite que los valores que estén fuera del rango de mínimos y máximos se vuelvan cíclicos, es decir, que por ejemplo un valor de menos 100 no se volverá un 0, sino que dará la vuelta y se convertirá en un 400. Otra de las opciones es Smoothing Time, que permite que la animación no pase directamente, sino que haya un pequeño delay. Así como vemos, a pesar de que pasemos de 0 a la máxima velocidad, la animación aún se demora un poco en llegar al valor actual.
Continuando, aquí podemos manejar con más precisión las animaciones, estableciendo el valor que tienen asociado en la cuadrícula, que a su vez representa una velocidad. Por su parte, el wait speed hace que si el valor puesto es distinto a 0, las transiciones puedan ir de un punto a otro sin pasar por todas las demás partes de la transición. Esto interpolado en un tiempo. Si es 1 va de 0 a 1 en 1 segundo, si es 2 va de 0 a 1 en 0.5 segundos, etc. Si seleccionamos esta otra opción, la interpolación será con una curva is-in-out, es decir, más lenta al iniciar y al finalizar. Las otras opciones son más especializadas, por ejemplo todas estas tienen que ver con cambios que queremos hacer directamente dependiendo de ciertos huesos y que tendremos que definir por nosotros mismos. Por supuesto podemos poner tantas animaciones como queramos, esto dependiendo de cómo queremos manejar nuestras animaciones. Por ejemplo, en vez de tener el idle y un blend space que sea walk run, podemos tener directamente un blend space que vaya del idle al run. Pero tener separadas algunas animaciones o conjuntos de animaciones puede ser bueno, pues nos permite realizar transiciones más fácilmente. Por ejemplo, teniendo separados idle de walk run, podríamos fácilmente añadir dos tipos de salto, uno cuando el personaje está en idle y otro cuando el personaje ya está en movimiento. También podemos usar un blend space de 2D. Esto realmente no cambia mucho en cuanto a la lógica o el funcionamiento, más allá de que nos permite usar dos variables, ya que tenemos dos ejes, justo como en el plano cartesiano 2D. Esto simplemente nos permitirá manejar animaciones que sean más complejas, teniendo más estados como trotar o animaciones para cuando el personaje rota, se incline o incluso que pueda caminar o correr en distintas direcciones con animaciones específicas. Pero por ahora lo dejaremos aquí. Recuerden suscribirse, dar like y compartir para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino, Games for Devs. Nos vemos.